Cordial saludo, tutor y compañeros. Estudiante Juan Pablo Ángel Rodríguez, curso de Sistemas de Comunicación, tutora Violet Lazo. Muestro mi documento de identidad. Por aquí se ve. ¿Cuál corrobora que soy la persona que hace la sustentación en componente práctico? Como en el video anterior, pues la explicación va a ser muy rápida por cuestiones de tiempo. Voy a continuar, digamos la última vez, para hacer el diseño y simulación mediante bloques en Simulink y LiveScript de MATLAB del modulador de frecuencia FSK. La última vez hicimos el OOK y el ASK. Ahorita vamos a realizar el modulador de frecuencia FSK con variación de 5 frecuencias durante el tiempo de la simulación dependiendo del estado del generador aleatorio. Tomar las frecuencias de las señales portadoras de modulador FSK como la señal portadora 1, F sub C1, A por A1 en kHz, todas deben ser en kHz, señal portadora 2 también en kHz, señal portadora 3 en kHz, señal 4 en kHz y señal portadora 5 en kHz, con una amplitud de A2 que son los dos últimos dígitos de la cédula y A1 pues es el último dígito de la cédula. Entonces pues aquí vamos primeramente, y vamos a rápidamente. Entonces aquí lo tenemos, los datos que tenemos es A1 igual a 6 kHz y A2 es 56, que es la amplitud de la señal portadora. Como podemos ver acá, 2 va a ser nuestra amplitud de la señal portadora, y A1 que es 6 kHz va a variar, entonces las frecuencias portadoras serán, dependiendo, van a ir variando según estos datos que nos dieron la guía. Debemos multiplicar 2 por 6, 3 por 6, 4 por 6 y 5 por 6. Entonces las frecuencias que portadoras serán 6 kHz, 12 kHz, 18 kHz, 24 kHz y 30 kHz. Entonces aquí nos vamos rápidamente aquí al Simulink, buscamos FSK, aquí está, vamos a ampliarlo un poquito, aquí vamos a buscarlo un poquito, listo. Yo aquí lo amplío mucho mejor para que sea mejor. Aquí en un momento que no se nos está visualizando bien. Bueno, aquí tenemos los bloques. Entonces aquí tenemos los bloques. Utilizamos también unos bloques del Signal Generator, que es pues generador de señal. Un generador de señal con amplitud de 56. Aquí, a diferencia de la ASK, la amplitud va a ser la misma en todos y lo que va a cambiar es la frecuencia. Entonces la frecuencia en este primero es 6 por 1 por 1000, que serían 6000 Hz, que es lo mismo que tenemos acá, 6 kHz, que a pasarlo a Hz nos dan 6000 Hz. Aquí sería también 2 por 6 por 1000 para que nos dé 1200 Hz. Aquí este sería de 1800 Hz. Y este sería de 2400 Hz. Y el último sería de 30000 Hz. Y el Bernoulli, los Bernoulli los tenemos configurados como 0.5. Lo mismo, el sample time es de 10 sobre 6 por 2 por 1000. Y tenemos cuadrados los sample time dependiendo pues nuestro valor. Los Bernoulli y el sample time. El sample time aquí en el stop time también utilizamos 50 sobre 6 por para poder visualizar mucho mejor. Le vamos a dar runtime aquí para... y tenemos, se me olvidaba explicar, tenemos unos switcheos, lo mismo que en la SK, para realizar los switches, para poder ir seleccionando e ir variando pues la señal. Entonces aquí yo decidí pues, vamos a mirar primero el último scope, que es donde están todas las señales. Entonces aquí lo que nos va a variar es nuestra frecuencia, no la amplitud, sino nuestra frecuencia. Podemos ver que aquí hay una frecuencia, más cerrada, una frecuencia más abierta. Entonces aquí, si quisiéramos, podemos darle zoom a esta parte y podemos ver más cerca cómo varía esa frecuencia. Mira, aquí es una frecuencia más rápida, una más lenta. Y en los demás scope podemos ver, yo decidí tomar colocar estos otros scopes para poder ver qué señales salen de aquí. Estas se generan a partir
de esta señal, de esta señal y de esta señal van generadas acá. Si le damos aquí, nos va a generar otra señal. Entonces vemos cómo la frecuencia varía, es lo que hace pues nuestro modulador FSK. Aquí podemos ver que es de estas dos señales, una señal más rápida, una señal más lenta, una señal más rápida, que serían estas dos señales. Entonces aquí podemos ver que es pues la explicación de Simulink del FSK. Aquí vamos a ir rápidamente al modulador FSK. Pues primeramente tenemos la presentación, modulador FSK, los parámetros son de 6 kHz, de amplitud de la portadora de 56, de frecuencia de muestreo de 1 a la 6, tiempo total de la simulación 0.01 y el vector del tiempo. Las frecuencias portadoras A1, 2 por A1, bueno, las que ya utilizamos anteriormente. Generador de aleatorio de cada símbolo lo tenemos como número. Entonces duración de cada símbolo de 1 milisegundo, que es la duración va cambiando el generador aleatorio. Tenemos para expandir los símbolos para todo tiempo. Utilizamos esta función. La señal portadora, una sola frecuencia fija usando f1 para ver una portadora fija. Entonces esto va a ser igual a la portadora de A2 por el seno de 2pi por A1 por T. Tenemos la señal modular FSK, que será SFSK de A2 por el seno por 2pi por FC por esta función que tenemos acá. Recordemos que FC es nuestra frecuencia de las portadoras, que va pues variando según esto. Le vamos a dar aquí runtime rápidamente. Aquí podemos ver la señal moduladora de 1 a 5. Entonces pues son los números que leímos. Va aleatoriamente cambiando. Entonces, como podemos ver, acá hay una señal que varía. Entonces aquí 5, 4, 3, 2, perdón, va variando. La señal portadora fija de 6 kHz y las frecuencias moduladas. Aunque aquí no se nota tanto la diferencia, vamos a volver a abrirla. Y aquí sí podemos ver que la frecuencia cambia, que hay una frecuencia más lenta, más rápida, mucho más rápida y más lenta otra vez. Entonces esta es la parte del código que implementamos para el modulador FSK. Seguido por último nos piden que hagamos diseñemos y simulemos mediante bloques de Simulink y LiveScript en MATLAB un modulador de fase PSK con variación de 3 fases. Tomar las fases de las señales portadoras del modulador PSK como fase de señal portadora 1 de 90 grados, señal portadora 2 de 180 y fase de señal portadora 3 de 270 grados con una frecuencia de las señales portadoras de A2, que son los dos últimos dígitos en Hz, y una amplitud de A1, que es el último dígito. Vamos a sacar rápidamente, pasamos, y aquí tenemos los datos. Entonces tenemos A2, que es la frecuencia de la portadora, que es 56, sería igual a 56 Hz. La amplitud de la portadora de A1, que es 6, que pues es la misma, A1 igual va a ser a 6, que es nuestro último dígito. Y las fases, que son 90 grados, 180 grados y 270 grados. Y esto a radianes, entonces sería pi sobre 2 de 90 grados, entonces 2pi, 2pi medios de radianes, 180 grados es pi de radianes y 270 grados 3pi sobre 2 radianes, 3pi medios, perdón, 3pi medios de radianes. Y pues aquí ya pasaríamos al Simulink. Ven acá rápidamente, aquí este es el código, vamos a pasar aquí a PSK. Entonces en el Simulink tenemos también aquí sí tenemos un generador, una señal sine wave. Utilizamos los bloques sine wave para 90 grados, para 180 grados y para 270 grados. Entonces estos los tenemos configurados de la siguiente manera. Tenemos acá una amplitud de 6, vías 0, frecuencia de radianes sobre segundos, entonces 2pi por 56 serían 351.86. Y aquí vamos a configurar la fase 2pi medios, y el sample time lo vamos a utilizar un número pequeño para poder visualizar mejor. En esta, que es de 180 grados, la tenemos configurada. Aquí la amplitud es la misma, y la frecuencia en radianes es la misma, lo único que va a cambiar son los grados. Aquí sería 180 grados, sería pi. Y para 270, pues tenemos aquí 3 por pi medios.
pi sobre 2. Entonces aquí tenemos el sample time también. Todos los sample time están cuadrados en un valor pequeño para poder observar bien. Aquí también tenemos dos generadores de Bernoulli. Entonces en este generador de Bernoulli lo tenemos con probabilidad 0.5, el source inicial de auto, el sample time también, un sample time pequeño para poder visualizar. El otro Bernoulli está cuadrado lo mismo y tenemos un switcheo para switchar. Las dos señales entran acá, esta se une con estas y se switchean para escoger por último aquí en el scope. Tenemos un step time de 1, un número más grande para poder identificar y que sea más larga pues la gráfica. Entonces aquí decidí tomar del scope, es un scope de doble entrada para tomar la generación de este Bernoulli. También podríamos tomarla de esta, pero es solo como para tener una guía y un ejemplo. Entonces tenemos esta generación que pues si ve al fondo tenemos la generación de la onda como rectangular cuadrada del Bernoulli, y aquí tenemos pues ya la fase como tal, la generación del PSK de las tres fases. Entonces si nosotros utilizamos este zoom aquí y acercamos en cualquier tramo, vamos a ver que las fases se desfasan. Mira, aquí vemos, aquí hay una desfase, acá hay otro desfase, acá hay otro desfase. Entonces como podemos evidenciar hay varios desfases. Entonces esto sería por el lado de Simulink, y por el lado del Live Script tenemos aquí pues la presentación, el modulador PSK, los parámetros de 6, de 56, 6 de amplitud portadora, 56 de la frecuencia portadora en Hz, una frecuencia demostrada de 10.000 para poder realizarla bien. Tenemos el tiempo de simulación de 0.1 segundos, generamos los símbolos aleatorios entre 0, 1 y 2, la duración de cada símbolo va a ser de 10 milisegundos, con esto generamos pues los números aleatorios para ver la expansión, pues, los escalones, y aquí tenemos la expansión de símbolos para hacer los escalonados en el tiempo. Aquí asignamos las fases para 90 grados pi medios, para 180 grados pi y para 270 grados 3 por pi medios. Entonces aquí tenemos la señal portadora sin modular, que es usamos aquí esta función de Carrier igual a 1, que es 6 por coseno de 2pi por A2 por los dos últimos, A2 son los dos últimos dígitos de la célula, por T. Y la señal modulada, que ya es la PSK, que es A1 por coseno de 2pi por A2 por T, más las fases, que fue aquí. Y aquí pues tenemos ya la realización de las gráficas. Le vamos a dar correr rápidamente aquí. Entonces aquí tenemos primeramente estas gráficas, que pues la señal moduladora. Entonces aquí tenemos las tres señales, entonces vemos que van 0, aquí vamos viendo cómo van siendo los desfases. Entonces digamos aquí en 0 sería el desfase de 90 grados, perdón. Aquí sería el de en 1 de 180 grados y en 2 sería de 270 grados. Entonces cada que se mueve aquí en 0, en 1, en 2 va a haber un desfase desde 90, perdón, de 180 y 270 hasta la señal portadora de coseno y la señal modulada PSK de tres fases. Entonces, como vamos a ver aquí tenemos un desfase en 0.4, este es un desfase de 90 grados, como vemos que está aquí en 90 grados, mire, acá hay otro desfase, y en esta generación de la figura 2, la gráfica 2, decidí hacer una señal modulada PSK, es la misma, sino que la detallamos, tenemos una vista más cercana del desfase, aquí un desfase 0.4, que fuimos el mismo desfase que vimos allí en 0.4. Eso sería todo pues lo realizado en todos pues los moduladores digitales. Este sería pues el último, los dos últimos, FSK y PSK. Muchas gracias tutora y compañeros, que estén bien.